Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos sean todos. Hoy 22 de julio del 2020. Ya estoy acá monitoreando, en Instagram ya estamos, vamos a ver Facebook. Estamos en simultánea desde Facebook y desde Instagram. Ujú. Estamos haciendo aquí las pruebas respectivas. Mm. Es que acá estoy sin internet. Ok. Bueno, díganos desde dónde nos escriben, desde dónde nos están viendo. Para nosotros es importantísimo saber dónde están. Salúdenos, díganos Bienvenidos. cómo se oye todo. Hoy tenemos un tema súper chévere porque ustedes lo pidieron, son las emociones. Hoy vamos a hablar de las emociones, Ujú. cómo nacen, cómo se hacen, en dónde se ubican, por ejemplo. Entonces es un tema súper chévere el día de hoy. Esperamos toda la participación de todos ustedes Listo, ya está. desde allá, desde sus casas, para que nos escriban lo que les preguntemos y lo que se les ocurra decir a ustedes, porque estamos acá es para escucharlos, ¿sí o no, María? Sí. Recuerden saludarnos para saber que están conectados, para saludarlos también. Y bueno, yo creo que podemos ir empezando. Podemos ir empezando, ¿sí? Bueno, hola, mi nombre es Miguel Bejará Y mi nombre es María Duque. y para nosotros es un placer acompañarlos nuevamente. ¿Tú sabes cuántos lives llevamos? No, Como, vamos para 10, yo creo. por ahí. Pero nos sentimos súper contentos, nos salió súper bien. Estuvimos en una reunión con la agencia que nos maneja todo el tema de redes y nos llevamos la grata sorpresa de que nos están viendo en China y en El Sí. Salvador. Bueno, tenemos también gente en Estados Unidos, gente en Australia. Ujú. Eh, bueno, estamos muy contentos con los resultados que nos dan y pues este es el fruto del trabajo de María y el mío, de estar juiciosos preparando estos temas. Bueno, buenas tardes a mi mamá, buenas tardes Lili, buenas tardes Andy, bienvenidas. Ay, Sandra Barón, hombre, un abrazo, Sandrita. Qué bueno que nos estés acompañando. Glorita, bienvenidas. Muy buenas. Bueno, Bueno, entonces, de acuerdo a la encuesta que hicimos la vez pasada con todos ustedes sobre el tema que queríamos tratar hoy, era el tema de emociones, el tema de conflictos, y algo como y el había, miedo. y había un tema del miedo, si no estoy mal, y Ujú. ganó el tema de las emociones. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las emociones, lo importante de estar motivado, lo importante de estar en equilibrio, lo importante de estar, de mantener una inteligencia emocional con respecto a todo eso que sentimos, a todo eso que registramos día a día. Y pues nos parece que el tema cobra una relevancia importante más en esta época, en donde todavía seguimos en incertidumbre, todavía estamos como en la zozobra, Claro. porque es que esto no se acaba. Que Ujú. tengamos unas cuarentenas sectorizadas, bueno, son decisiones de gobierno que se toman, pero seguimos en las mismas. Claro, y no son, pues digamos que en cada país, en cada ciudad, en cada lugar hay un control distinto y pues de todas formas no se acerca a la vida que teníamos antes de todo esto. Exactamente. Entonces seguimos como en esa frecuencia de la zozobra y de la incertidumbre, pues que nos llena de unas emociones que salen a flor de piel. Entonces, hoy más que nunca tenemos que saber cómo administrar esas emociones, tenemos que tener esa inteligencia emocional para poder salir avanti de los temas. Entonces, cuando estamos en paz, cuando hay una normal tranquilidad, Ujú. pues como que esas emociones fluyen, van ahí y Sí. son los que sabemos administrar. Pero cuando hay tormenta, cuando hay turbulencia, como es el caso de este aislamiento, pues vamos como una montaña rusa. Y en ese sentido de la montaña rusa es que tenemos que afinar las emociones. Claro, es como si nos estuvieran tomando
el examen de lo que hemos aprendido en todo este tiempo. Digamos, nosotros que usualmente tratamos estos temas con o sin pandemia, incluso para nosotros es un desafío. Incluso para nosotros hay todos los estados emocionales durante el día, hay semanas que fluyen tranquilas, otras semanas en que no, y ahí es cuando más tenemos que aplicar la práctica, ahí es cuando nos dicen, bueno, este es el momento de aplicar Ahí es el donde ustedes aprendizaje. tienen que ver y hacer la práctica, porque no solamente ver los ejercicios que les deja María todos los lunes sobre mindfulness. Exacto. Mire, el live pasado recibimos muchísimos comentarios y nos llamó alguien que nos decía que en el día ella pasaba por diferentes niveles de ansiedad, por diferentes niveles de emociones, de felicidad, de tristeza, de rabia, de todo, en un solo día. Y es que, claro, seguimos en el tema en donde todo está ocurriendo en un solo sitio. Bueno, le damos una bienvenida a Gilma, a Amparo Peña y a Juan Carlos Jiménez, fan número 1 de M&M. Bueno, bienvenidos a todos. Sí, ahí tiene un diamante, fan destacado del mover. Entonces, les voy a leer una definición, buscamos muchísimas definiciones, pero encontramos una que queremos compartir con ustedes con respecto a qué son las emociones. La emoción es definida por la neurociencia como una respuesta orgánica que crea reacciones bioquímicas en el cuerpo alterando el estado actual. Esa es la definición que queríamos compartir con ustedes. Entonces, esos estímulos que están ahí son los que nos producen una emoción. Y encontramos que en latín, emoción se dice emotio. Ya sé de dónde vienen los emoticones esos. Claro, y es que, vea, para poder expresar las emociones, pues alguien se inventó esos muñequitos. Es cierto, es una manera de decir la emoción que estamos teniendo en ese momento a través de una aplicación, a través de una aplicación que es los emoticones estos. Entonces está el que está muerto de la risa, el que está angustiado, el que está nervioso, el que está asombrado, el que está... Entonces estos muñequitos pues realmente descifran de alguna manera las emociones que tenemos. Pero también encontramos que esa palabra significa impulso, que significa movimiento. Entonces, cuando una persona reacciona impulsivamente, decimos que es una persona que... Emocional. Una persona emocional, que está muy emocional. Entonces, esos impulsos que se registran son las emociones. Entonces, entremos a ese campo de cuáles son esas emociones. Hay emociones, por ejemplo, cognitivas, que son estas emociones en donde a través de ellas entendemos, comprendemos lo que nos está pasando, a través de la mente. O sea, es como que la emoción tiene un impacto cognitivo. Tiene un impacto cognitivo. Por ejemplo, si tú estás muy preocupada, seguramente no puedes pensar bien. Exacto, no me puedo concentrar. No te puedes concentrar, quedas bloqueada. No puedo dormir. O no puedes dormir. Entonces eso es un impacto cognitivo. A nivel fisiológico, el susto, ya aquí lo digo coloquialmente, produce una reacción fisiológica. ¿Cuál es la reacción fisiológica del susto? Cuéntenme lo primero que se les viene a la cabeza cuando están asustados. Déjenme saber qué es lo que pasa en su cuerpo cuando están asustados. ¿O qué es lo que dicen ustedes cuando están asustados? Escríbanos y nos cuentan qué es eso. Y mientras nos escriben sobre la fisiológica, les hablo sobre la subjetiva, que es este impacto que tenemos cuando suponemos cosas, cuando nos imaginamos cosas que pueden llegar a suceder, pero que de pronto están fuera de la realidad. Okay. Que eso es lo que nos desconecta del presente. Realmente ahí es cuando más sufrimos por una emoción, es cuando empezamos a suponer que nos va a pasar a raíz de esa emoción. Claro. Mira, ¿qué produce el miedo?
te están diciendo que produce ansiedad, miedo, ansiedad, ahogo. fisiológicamente. Fisiológicamente, bueno, el ahogo sí, hay Ujú. como una constricción en el pecho y uno siente que se está ahogando. Pero coloquialmente decimos, me cagué del susto. Y eso es una reacción fisiológica, a eso es a lo que quiero llegar con ustedes. Marcela Benavides dice, me duele el estómago. Claro, Total. total, ese es, me cagué del susto. Eso es lo que produce la reacción fisiológica. Una emoción de tristeza. Ujú. ¿Qué le va a producir en el cuerpo una emoción de tristeza? Mm, como desgano, ganas No, de en el llorar. cuerpo, ganas de llorar. Entonces te salen lágrimas. Ok. Eso es lo que es la reacción fisiológica, el impacto fisiológico que tiene esa emoción. Ujú. Y así, por ejemplo, cuando estamos enamorados, Ujú. ¿dónde nos bailan las mariposas? En el estómago. En el estómago, no nos bailan ni en el codo, ni en la sien, ni en la nariz, nos Ujú. bailan aquí en el estómago. Esa es una reacción fisiológica a ese estado de enamoramiento. Se están riendo. Me De duele el esto, estómago. esto Oriana, pasa. saludos a Oriana, Bienvenida. a Sandrita, el llanto. Sí, sí, sí. Ujú. Es Bueno, la muy tristeza. bien. Entonces, por ejemplo, las subjetivas, pues están muy acorde a lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día, con el Ujú. tema del virus. Y es, me voy a enfermar. Sí. O sea, como que creas una angustia o Una emoción emoción que no es que no, real, todavía no, sí. que no es real. Exacto. Exactamente. Bueno, y también para entender las emociones, consideramos que es importante entender que la mente, cómo funciona la mente respecto a las emociones. Para el mindfulness, la mente es como un campo fértil, es como la tierra fértil. Yo creo que esto ya se los había contado en live pasados, pero para los que nos han estado con nosotros lo cuento otra vez. Y es que dentro de ese campo fértil hay muchas semillas sembradas que equivalen a las emociones que todos sentimos. Esas semillas vienen de distintas raíces. Pueden ser sembradas por nosotros mismos, pueden ser sembradas por nuestros ancestros, por nuestros padres, por los lugares de trabajo donde estamos, por la sociedad en la que vivimos, por cada circunstancia, digamos que relevante a la que todos nos enfrentamos. Entonces, digamos que esas semillas siempre están ahí y esas semillas necesitan, como cualquier flor, un entorno favorable para florecer. Uh-huh. Y ese entorno favorable puede ser despertar tanto una emoción negativa como una positiva. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una discusión con alguien, pues las semillas que florecen son las de la rabia, la tristeza, la ira, la ansiedad, porque el entorno se dio para eso. Pero además necesita que yo la riegue, que la alimente. Entonces, a lo que nos invita la plena conciencia es a que no alimentemos esas semillas. Es decir, pueden salir, pueden surgir, pueden estar, pero si yo no las alimento, pues seguramente no florecen. No florecen. No florecen. Y pues por el otro lado, las bonitas, las buenas, todas aquellas que son positivas, si las regamos y las alimentamos, no solamente en nosotros, sino en los demás, pues eso nos va a hacer que estemos en un estado emocional mucho más positivo. Digamos que el estado emocional se vuelve también un poco como la construcción de tu carácter, Claro. como puedes... Muchas emociones, como decía María, con las que heredamos, por ejemplo, y las que son innatas a nosotros, forman nuestro carácter. Exacto. Forman nuestro carácter. Exacto. Entonces, a lo que los queremos invitar es aprender a reconocer esas emociones, saber que existen, saber que están en nosotros, pero no alimentarlas. Digamos que muchas veces cuando nosotros no abordamos estas emociones, acá nos hacen una pregunta, ¿pero deberían salir para sanar o no? Entonces, claro, las emociones salen. Lo que no debemos hacer es extender su duración. Es decir, debemos reconocer que las emociones nacen, se quedan un rato y se van. Entonces, al reconocer como esa impermanencia de la emoción, esa
naturaleza normal y que en algún momento se va a ir, yo no extiendo el sufrimiento por esa emoción Claro. o lo que genere. Y ahí lo importante de la pregunta de Beatriz Elena es la siguiente. La emoción es breve. Lo que causa la emoción es un sentimiento. El sentimiento, por lo general, es prolongado. Entonces, si tú identificas esa emoción, la que sea, vamos a hablar, por ejemplo, de una pérdida, la muerte, una separación, un divorcio, etc. La pérdida como tal. Esa emoción de tristeza lo que va a generar es un sentimiento. Y ese sentimiento es el sufrimiento. De ti depende si ese sufrimiento es largo, eterno, o es un proceso de un duelo y salió del duelo en 2, 3 meses y hasta luego. Entonces, claro, la emoción tiene que salir para sanar, pero lo más importante es ese sentimiento, que es la elaboración que tu mente, que tu psiquis hace de la emoción. Exacto. Ahí es donde tienes que ser inteligente emocionalmente con el sentimiento. Exacto. Y otra cosa que nos hace alimentar esas emociones y como que a veces nos salimos de control es que nos guiamos mucho por las percepciones. Y las percepciones, lo que pasa es que usualmente son cosas que nosotros hacemos como verdades de cada uno, pero no necesariamente son verdades. Entonces, al alimentar las emociones con algo que no es real, lo que hacemos es aumentarlas y digamos que se vuelve más difícil aprender a, digamos que, calmarlas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una discusión con Miguel, por ejemplo, eso me causa una emoción de tristeza o de rabia, por ejemplo. Y si yo le sumo una percepción que es, Miguel no me quiere, pero pues no es real, yo lo que estoy haciendo es como echarle leña al fuego, literalmente. Entonces, mi emoción va a aumentarse, yo la voy a hacer crecer y pues finalmente voy a aumentar la discusión o el conflicto que tenga con Miguel. Igual cuando alimento las emociones de cosas del pasado que ya pasaron, que se supone que están atrás, o cuando pues lo hago con percepciones que son cosas que no existen, no son reales. Claro, y aquí pues viene una pregunta. ¿Qué hago si estoy sufriendo por una percepción? Por una percepción falsa. Y que me está haciendo... Y que me está haciendo sufrir. Aumentar una emoción y paso de la ira a la rabia y de la rabia al odio. Entonces, ¿qué hago con esa percepción? Nada, identificarla. Y es que las emociones, como por ejemplo la ira, pues tienen hermanitas. Tienen hermanitas como la rabia, la furia, el resentimiento, se pone uno irritable, es hostil, es agresivo. Todas esas que les acabo de nombrar, lo importante con la práctica del mindfulness o con el tema de resolver un conflicto emocional es identificar qué es esa emoción, cuál es esa emoción. De la ira, ¿cuál se desprende? La rabia, lo que tengo es rabia o lo que tengo es enojo o lo que tengo es que estoy sumamente irritable. En la medida en que tú identifiques cuál es exactamente esa emoción, pues vas a poder trabajar en ella y las percepciones seguramente no van a ser errores. ¿De acuerdo? Acá mi mamá nos dice algo que es finalmente esa conclusión y es: el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Así es, o sea, la situación me genera dolor y me genera emociones, pero cuánto yo sufro por eso es opcional. Yo decido hasta dónde llega ese sufrimiento. Así es, Beatriz Elena. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno tiene una percepción es identificarla. Identificar, uno, que es una percepción errónea. ¿Sí? Dos, cuál es esa emoción que acompaña la percepción. Y la otra forma de identificar esas emociones, pues, es la meditación. O sea, es la más efectiva, la más eficaz para poder identificar una emoción. Porque en esos estados de meditativos o en estos estados contemplativos,
porque no es estar en cero en la cabeza, no es estar en blanco, sino al contrario, es ofrecer, digamos, esa meditación o ponerle una intención a esa meditación de por qué actué así en esta pelea con María y que venga esta respuesta de la emoción que estoy teniendo ahí. Y la meditación es una herramienta clave para, para, para identificar estas emociones. Okay. Se nos fue la imagen acá, pero seguimos transmitiendo, o sea que... Entonces, digamos que ahí hay un tema importante y es que el mindfulness también nos enseña no solo a vivir el momento presente, el aquí y el ahora, sino que también nos enseña a aceptar cada cosa tal cual es, a aceptar las cosas sin ningún juicio. Y al no emitir juicios, al no tener percepciones sobre cosas que no han sucedido o no son, lo que vamos a hacer es poder reconocer y poder meditar sobre nuestras emociones. Y digamos que otra cosa que decía Miguel, es muy importante entender la raíz de esas emociones. Ahora, seguramente se preguntarán, bueno, pero ¿qué meditaciones podemos hacer? O sea, ¿cómo lo hago? Entonces, pues para eso todos los ejercicios que les hemos dejado, les voy a poner en este momento en el chat el link del ejercicio de esta semana, porque digamos que ese ejercicio busca resolver un conflicto que puede generarme emociones que me hacen no sentirme bien con alguien que quiero o con alguien que tengo una relación. Entonces, esa es una de las raíces, porque ¿de qué habla este ejercicio? Habla de comprensión profunda, y para yo poder solucionar un conflicto emocional y poder sanarlo, necesito primero comprenderme a mí y después comprender al otro. Claro, y es que ahí está. ¿Ustedes se acuerdan que en el live pasado les hablaba de una española que leí que escribía responsabilidad con H? Antes de la A le ponía la H, entonces quedaba responsabilidad. Entonces es eso, es cómo somos responsables de nuestras emociones y cómo somos responsables de esos sentimientos que tenemos ahí. Porque es que en la medida en que cuidemos seamos sanos emocionalmente, seamos responsables emocionalmente, pues va a ser más fácil salir del rollo. De la encrucijada. De la encrucijada. Sí, no sé, me parece que estamos en un tono en donde estamos hablando de emociones negativas, pero es que las emociones positivas también pueden trascender. Y también tienen hermanitas. La alegría tiene el gozo, tiene el placer, tiene la diversión, tiene el éxtasis, tiene la felicidad. Entonces es poder también evolucionar a estas emociones positivas. Claro, y por eso hablamos de no regar las negativas y sí regar las positivas. Lo que pasa es que, ¿cuál es el desafío usualmente para la gente? Manejar la negativa, porque la positiva, digamos que uno la recibe como bienvenida y todo lo demás, pero pues también llega y se va. Claro. Entonces, tenemos que aprender a equilibrar ambas. Sí. Sandra nos pregunta, ¿cómo hago para hacer la meditación? La meditación en esos casos. Entonces, aquí acabo de ponerles el ejercicio de comprensión profunda, pero igual vamos a poner el link del canal de YouTube, que ahí están todas las meditaciones que hemos hecho, porque hay muchas, hay de autocompasión, hay de aprender a resolver un conflicto como esta, hay varias de todos los ejercicios que hemos puesto, y digamos que ahí es donde vamos a encontrar muchas respuestas. Otra forma, digamos que esto se vuelve algo que se vuelve práctico en realidad, no es algo como que uno tenga que hacer un ejercicio súper denso todos los días, pero es como hacerse un autoescan cada vez que nos despertamos. Entonces existen emociones básicas que son las usuales, que son tristeza, ansiedad, curiosidad, rabia, alegría, felicidad. Entonces, si yo hago un scan de cómo me levanté hoy, cómo me siento, pues seguramente voy a poder como identificar la raíz de ese sentimiento. Les doy un ejemplo. Por
Por ejemplo, yo hoy me levanté, ayer no dormí muy bien. Miguel y yo tenemos una costumbre, es que siempre nos preguntamos, ¿cómo dormiste? Pues porque es importante para nosotros. Y yo sabía que no había dormido bien, entonces, pues, inmediatamente él me hace esa pregunta, a mí se me hace un clic de, bueno, ¿por qué no dormí bien? Tenía un poco de ansiedad, tal vez ayer oí un par de historias que me generaron miedo respecto a la situación que estamos viviendo, entonces, como que seguramente quedé conectada con eso antes de dormirme y eso no me dejó dormir bien, entonces yo ya sé que no dormí bien, que me levanto un poquito baja de nota, pero entonces, ¿qué hago? Listo, oye, empiezo el día meditando para como bajar esas emociones, para bajar ese miedo. Entonces, digamos que uno mismo aprende a conocerse con el tiempo, esto como siempre se los he dicho, es de práctica, esto no lo vamos a aprender de un momento a otro, pero eh, perdón, estaba monitoreando porque no nos veía. Pero pues es indispensable, es la única forma de que nos volvamos inteligentes emocionalmente. Claro, y ahí cuando nos hacemos esta pregunta, pues porque no es hacer un listado de apenas se levante de cuál es la emoción, no, nada, usted se levantó y se levantó feliz, se levantó emberracado, se levantó triste, se levantó ansioso y ya, ese es el escáner que tiene que hacer, punto. Pero usted tiene que decidir si todo el día va a seguir ansioso o si todo el día va a estar feliz y va a mantener esa buena vibra, esa buena energía en usted. Es una decisión que usted toma, pero es registrarse, es como escanearse y decir, oiga, no, hoy sí estoy enmarracado, pero no, yo así no voy a seguir el día, y ya toma esa decisión, pero pues también puedes tomar la decisión de seguir enmarracado y pelear con todo el mundo o contra el mundo, porque es una decisión suya. Hay en otros ejercicios, por ejemplo, yo les conté que la vez pasada que estoy haciendo esta maestría en felicidad en la Universidad de Berkeley, y aquí, por ejemplo, siempre que empiezo mis clases, me hacen hacer un autoscan de cómo estoy emocionalmente. Y es algo rutinario y finalmente pues tiene un objetivo porque estoy estudiando la felicidad. Pero también haberlo hecho parte de mis hábitos me ha servido. Claro, no tiene que ser siempre así, pero sí me ha servido. Oriana nos dice, por ejemplo, un saludo, Oriana. La cuestión es aprender a manejar esa emoción en el momento imprevisto que la ocasiona, porque uno puede estar bien cuando despierta y luego hay algo que daña el día. No, totalmente, claro, es cierto, y por eso estamos hablando y quiero que tengan eso claro. La emoción, su característica es que es breve, y es como dijo María, nace, crece y muere. Si se reproduce, es una decisión suya, pero ahí ya estamos hablando de un sentimiento, pero la emoción nace, ¡pum!, está ahí. Si trasciende, se va a convertir en un sentimiento. Entonces, claro, si hay algo que dañó la mañana, pues también habrá algo que arregle la mañana. O sea, es estar en esta tónica. También, digamos que a veces hay emociones que no identificamos o nos sentimos como de cierta forma y no podemos como entender qué es lo que nos está pasando. Nosotros también tenemos un inventario de emociones que nos sirve, o sea, de hecho uno lee una lista como de chulear. Son muchísimos. Sí, y como cuáles son las más frecuentes en mí, porque yo creo que la magia está en las frecuentes, ¿no? En las que más nos generan un sufrimiento, o cuando estamos viviendo una circunstancia particular que nos genera como esas memorias de cosas que han pasado en el pasado o incluso que nos sembraron nuestros ancestros y demás. Cuando esas cosas están ahí, la forma más sencilla de identificar es empezar a leer y decir, uy, sí, yo me siento de esta forma. Entonces, les voy a poner mi correo de Mover en el chat para que los que quieran que les enviemos ese inventario se los podamos enviar y puedan trabajar en estas emociones que sienten. Y es clave porque ahí radica la clave, ahí está el truco, en saber cuál es esa emoción. No es simplemente identificar que estoy triste, porque la tristeza está acompañada de la melancolía, de la depresión, de la aflicción, de la pena. Entonces, pues cuando ya tengo yo claro qué es lo que me está pasando, pues perfecto. O si estoy en un estado de alegría que me produce euforia, que me produce éxtasis, que me produce satisfacción, pues listo, es
satisfacción. Entonces ya sé cómo puedo manejar esto sin que Ajá. se desborde. ¿De Ok. acuerdo? Lili, Liliana, un saludo. Liliana nos pregunta, ¿en ese caso la meditación se debe encauzar hacia esa emoción o simplemente se deja fluir? seguramente cuando estás haciendo la meditación vas a sentir la emoción porque la tienes ahí, es algo que te está generando ruido. Entonces, el punto es no engancharse en la emoción, es dejarla pasar. Claro, pueden pasar varias cosas en el día o cuando tú no le das cierre a la situación que estás viviendo, pues eso va a hacer que la emoción siga ahí, siga pues hasta que tú no, como que cierras el ciclo, no Claro, logras salir adelante. Pero lo más importante, lo pero, más importante es entender la raíz de la emoción. sí. Ejemplo, siento miedo. Ok, ¿por qué siento miedo? No sé, a veces la oscuridad me da miedo. Entonces de pronto a veces uno en la meditación encuentra que en su infancia tuvo algún tema con la oscuridad o lo asustaron o cualquier cosa. O sea, son respuestas que nos llegan a través de la meditación, pero para eso debemos enfocarnos en qué emoción estamos sintiendo. Claro. Ahora, esa emoción, como hablamos y haciendo eco con las palabras de Liliana, Ujú. pues no es que si te pasó algo en la oficina entres en estado a Sí, sentarte en flor de loto estamos a hablando. buscar la emoción, no. Eh, Porque es muy fácil Escanear. escanearla y salir rápido del tema, pero sí cuando estás en un proceso, lo importante es en una meditación en donde estés en calma. Claro, pero es que hay dos tipos de cosas. O sea, una es la emoción impulsiva, reactiva, que se da por una situación, un tema de trabajo, un día a día, de cualquier cosa. Uh -huh. Otra es la que viene de unas memorias o de unas siembras pasadas o de dolores que no se han sanado. Si nosotros no sanamos eso, pues siempre vamos a estar entrando en el mismo círculo Sí. vicioso Y, sin poderlo superar. y esas memorias, bueno, muchos de los que ustedes me conocen saben que soy terapeuta Reiki, se llaman registros acásicos. Uno puede ir allá a buscar esos registros, a hurgar esos registros más bien, y sacar esas emociones. Y ustedes seguramente han escuchado que todas las enfermedades tienen un componente emocional. Y es cierto, todas las enfermedades tienen un componente emocional. Desde el Reiki se reconocen y hay terapias y hay sesiones especializadas para eso. Pero déjenme ponerle un ejemplo. Eh, Algunos de ustedes seguramente sufren o han conocido a una persona que le dé migraña, que es un dolor de cabeza insoportable, es un dolor de cabeza terrible y que puede durar varias horas hasta varios días. Pero esa migraña está energéticamente relacionada con lo que tú no quieres ver, con lo que tú no te quieres enterar. Okay. Entonces, ahí hay que buscar ese registro, ahí hay que buscar esa emoción que está haciendo que dé un dolor de cabeza muy fuerte, ¿debido a qué? A algo que no quieres ver. Claro. Por ejemplo, el tema del dinero, de cómo se relaciona uno con el dinero. Lo primero que le va a doler a uno es la columna aquí en la parte lumbar, que es lo primero. O va a tener algo con los riñones. Los riñones manejan toda el agua del organismo, entonces pues está asociada también a cómo fluyen las cosas. Entonces, si hay algo con el dinero, con una mala relación con el dinero, seguro va a haber un lumbago, por ejemplo, les estoy poniendo un ejemplo. Así funciona la energía de las emociones a nivel fisiológico. Ok. Y digamos que este tema de sanar las emociones del pasado, de las cosas que se han sembrado de nuestros ancestros o de nuestros padres, es muy importante para que uno pueda, digamos que, pasar la página, como salir adelante y no generar como el mismo círculo. Y además, para los que tienen hijos, eso también repercute en las futuras generaciones. Entonces, si yo lo sano, pues seguramente mi hijo también lo va a sanar. No sé si los que tienen hijos en este momento han sentido que a veces sus hijos repiten cosas que, que ustedes no quisieran que ellos repitieran. Entonces, eso pasa es porque, pues seguramente nadie se ha dado cuenta del tema y nadie lo ha entrado a sanar.
Ujú. Por eso es tan importante una meditación como la que les puse ahorita en el chat, porque les ayuda a sanar cualquier circunstancia del pasado y tiene justamente esa naturaleza, es de sanar cualquier sufrimiento que se haya podido generar consciente o inconscientemente. De acuerdo. Entonces, eh, nada, pues concluyendo, María, este es un tema bastante amplio, Ujú. bastante extenso. Desde la tradición budista, por ejemplo, ellos lo dividen en percepciones negativas, Percepción, percepciones no, positivas, formaciones mentales. formaciones mentales. Tiene una división maravillosa que estamos estudiando con María, y es un tema súper extenso. Ujú. Eh, Y pues digamos que básicamente, ¿qué pasa? Digamos que la inteligencia emocional, entre comillas, o el estar tranquilo emocionalmente, ¿a qué nos ayuda? A poder tener una vida feliz finalmente y también es como que nos hace atraer mejores cosas, ¿no? de Volvernos acuerdo. más atractivos de gente con la misma energía, Tú de... me contabas eso, que en tu maestría en Sí, Berkeley apareció un estudio respecto a eso. Y respecto él es, a la gente que es más atractivo. exacto, y decían que usualmente habían hecho, digamos que una encuesta para que la gente pues calificara el atractivo de las personas solamente por verlas. Y habían hecho una calificación y luego de conocerlas o de interactuar unas horas, habían vuelto a calificar a esas personas en su atractivo y había pues cambiado, unos más positivos y otros menos, y estaba indexado a su carácter o a la forma de ser o al manejo de sus emociones. Entonces, eso que nos dice, pues que eso finalmente, pues digamos que esto es un tema atractivo en general, pero es de lo que atraes a tu vida, es De de lo acuerdo. que generas, digamos que Ujú. a partir de tener un positivismo. Entonces, vean, concluyendo el tema, es que hay que saber, hay que aprender, hay que entrenarse Ujú. para identificar esa emoción. Sí, Porque es que el tema de los conflictos, y cuando terminemos el live les vamos a dar una noticia, ahí está la clave de eso, en cómo resolver un conflicto emocional. ujú, Porque es que muchos de nosotros nos quedamos cortos con esas herramientas. ujú, Entonces, uno es identificar esa emoción. ujú, Importante que le escriban a María y pidan ese listado, nos piden ese listado, es súper chévere, se van a dar cuenta de un montón de emociones que seguramente ustedes han registrado, pero que no les habían dado nombre. ujú. Exacto. Entonces, uno es. Dos, cojan la práctica de la meditación. Es que Ujú. es un tema de Sí, les 5 va a ayudar un minutos, 7 montón. minutos, 10 minutos. Después van evolucionando en el tema Ujú, y van a poder estar 20 minutos meditando y se van a sentir maravillosos. ujú. Entonces, la recomendación, ni María era así, ni yo era así, los que me conocen, no, nada, yo estoy hace más de 4 años practicando esto y me parece, me ha dado unos resultados buenísimos, no es que me parezca maravilloso, a mí me ha dado resultados meditar. Exacto. Entonces, coger la práctica de la meditación Ujú. es clave, Y es clave. digamos que no es que seamos perfectos, yo siempre se los he dicho, todos tenemos temas así, conozcamos todas las técnicas y lo que sea, pero el hecho de tener de dónde coger, de cuál herramienta aplicar, te va a permitir solucionar cada cosa y sanar cada cosa de una forma pues más consciente y menos dolorosa, porque es que el punto es cuando dejamos salir de control las cosas que nos pasan, porque ahí es donde pues ya se generan cosas como las que dice Miguel, enfermedades, temas de ansiedad súper críticos, depresiones, bueno, muchas cosas que finalmente echar para atrás es pues un trabajo más fuerte. Claro. Y para no caer en esos estados críticos, depresivos, pues que termina uno con, no sé, con droga psiquiátrica, pues antes de que llegue a eso, hay que salir adelante con el tema. Uy, Espérate, miramos aquí una cosa que se nos apagó acá. Bueno, ya. ahí estamos. No nos vemos, pero ustedes sí nos ven, ¿cierto? La gente que nos está viendo por Facebook nos está viendo, nos podrían responder eso porque es que nos quedamos en negro en la pantalla.
Solamente respóndanos eso. Entonces, Tai nos decía una frase que quiero leerles, que es un maestro budista que decía: nosotros los humanos hemos perdido la sabiduría de descansar y relajarnos. Nos preocupamos demasiado. No permitimos a nuestros cuerpos, mentes y corazones sanarse. Entonces, volvemos a una recomendación que siempre hemos hecho. Descansen, relájense. A sanarse. Digamos que todos tenemos cosas que nos duelen, que nos pesan y debemos sanarnos. Entonces, esa es la invitación. Y pues digamos que a raíz de todo esto, acá viene nuestro anuncio. Nuestro anuncio no nos vamos a casar, ya nos casamos, no vamos a tener un hijo, no es nada de eso en este momento. No. El anuncio es porque estamos construyendo, estamos diseñando, ya está listo, ya está en un 95% listo. Un regalo que les queremos hacer a todos ustedes, los que nos han acompañado, para que les digan a sus familiares, a sus amigos, que va a haber un regalo. Y nosotros lo vamos a lanzar en vivo a través de un live como este que estamos haciendo el 5 de agosto. El 5 de agosto estaremos dándole a ustedes el anuncio del regalo y dando el regalo. Exacto. Llevamos tiempo haciéndolo, trabajándolo, está quedando divino, está quedando súper chévere, les va a encantar, les va a servir, es un regalo que es útil. Entonces no se pierdan el 5 de agosto ese live. Entonces, ¿cuál es digamos que el tema? Es que con toda esta situación, pues obviamente nosotros también hemos detectado que pues las personas necesitan herramientas y queremos dárselas, queremos tener un servicio con ustedes y con eso pues digamos que ayudarlos a pasar por todas estas cosas que se nos presentan y los distintos estados emocionales del día y demás conflictos que se nos pueden generar. Entonces, ese era el anuncio que les teníamos, por eso pues también se los recordaremos en el siguiente en vivo de la otra semana y en la siguiente, que es el 5 de agosto, ya van a tener su regalo. Entonces, pero para que lo compartan, para que pues ese día inviten a personas que de pronto les pueda servir y que lo necesiten, pues bienvenidos. Ahí va a estar. Bienvenidos. Y este tema de las emociones y aprenderlas a manejar nos va a aligerar la carga, nos va a aligerar la maleta, nos va a aligerar esos morrales que cargamos, que muchos de esos no nos corresponden ni siquiera cargar porque son de otras personas. Así que no duden en escribirnos, en llamarnos, en visitar la página, déjenos sus comentarios, déjenos saber cómo les pareció este live, porque de esa manera nosotros aprendemos. Exacto. Y la idea es que esto es para ustedes, entonces pues siempre queremos acompañarlos en todos estos procesos. Ok, bueno, Amparo Peña, un abrazo grandísimo. Un abrazote. A Beatriz Elena, muchísimas gracias por todas sus intervenciones. A todos, muchísimas gracias. Acuérdense que la buena vibra se contagia. Se contagia. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Bueno, aquí.